¿qué tal? Buenas tardes. El mejor de los días para todos es el deseo que tengo para todos ustedes. Gracias por estar, como siempre, agradecido porque nos acompañan, por el apoyo. Gracias por los comentarios. Se aceptan las críticas, por supuesto, siempre que sean con respeto y les voy a contestar y se los agradezco. Uno trata de mejorar día a día. Vuelvo a decir, les agradezco por el apoyo. Les agradezco por el apoyo. El canal va creciendo día a día gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus likes, a sus suscripciones. Y bueno, y todos vamos a crecer de la mano. Así que muchísimas gracias, háganlo, es gratuito y gracias por el apoyo. Bueno, hoy tenemos un amigo, un compatriota, que nos viene a compartir su experiencia y se lo vamos a agradecer. No hay mucho para presentar, está en pantalla. Hola Ariel, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Cómo estás, Adriano? La verdad que eso, gracias. Y también es un gusto conocerte. Hemos venido conversando vía WhatsApp y como decimos acá, pegó onda, ¿viste? Uno se conoce por primeros mensajes y decir, listo, con este loco somos amigos ya. Totalmente, totalmente, Ariel. Aparte, bueno, el tema acá es el respeto y el respeto a escuchar al otro que tiene que contar y aceptar. Siempre digo lo mismo, Ariel, veníamos hablando recién, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, me gusta o no me gusta, y está bien, es parte de la vida, no te puede quedar todo el mundo bien, no te puede gustar todo lo que dice todo el mundo, pero el tema es siempre con respeto. Y si sí, más una temática como esta, ¿no? Que es entre paréntesis tan abstractas, ¿no? ¿Cómo contar esto que es como abstracto? Y está correcto también desde parte de uno decir, claro, no lo va a entender hasta que uno no lo viva, ¿no? O sea, me encantaría que todo el mundo viviera algo como esto, pero mientras tanto uno puede ir contando. Es que ese es el punto, Ariel. Igual, hablamos recién fuera de cámara, antes de esta grabación, que nadie tiene la razón absoluta y todos tienen la razón absoluta los que vieron la experiencia, porque es tu experiencia y tu experiencia es la verdad. Y todas las experiencias, aunque se terminan, que ese es el punto, eso es lo bueno, se terminan uniendo en algo, pero la mayoría son distintas en muchas cosas. Son distintas. Y son, a ver, y todos son comprobadas las experiencias, no es que estamos inventando nada. Porque la gente dice, ¿y esto cómo está comprobado? Están todas comprobadas las experiencias cercanas a la muerte. Pero bueno, si le voy a pedir a cada uno que me traiga el papel, el documento, a ver la epicrisis, no tiene sentido, no me parece. Ariel, sí, decime. Sí, si lo tomás, por la experiencia que tengo, ¿no? Ahí se puede dividir en dos culturas. Esta misma experiencia en una cultura oriental, esa persona se iluminó. Esta misma experiencia en la cultura occidental, esta persona está loca. Pero es la misma experiencia. O sea, pasa eso. O no logro entenderte claramente qué es lo que estás diciendo. O, bueno, está linda la historia que me contaste y está todo válido, pero es porque no tenemos tanta experiencia o contar este tipo de cosas o acostumbrarnos a decirlo, ¿no? Así a voz viva. En Oriente sí, se cuentan y se espera que ocurra esto y se están buscando a las personas que tienen esto porque tienen un mensaje que dar. No sé si te diste cuenta que las personas que tienen este tipo de experiencia, una experiencia cercana a la muerte, vienen diferentes, tienen un mensaje diferente, tienen algo que entregar. Entonces, claro, como se sabe que vienen con esa información, en el Oriente las están buscando, che, este tiene un dato. Estaría bueno conocerlo porque esto nos permitiría avanzar, seguramente estar mejor. Bueno, dos culturas, cada una responde de una manera como puede, ¿no? Como la evolución le ha dado. Totalmente. Vuelvo a decir, hay que aprender. Yo lo que digo es, más que nada, Ariel, tomar lo que te parece bueno de esa experiencia y aprender. Todas tienen un mensaje para que, si no aprendemos, perdimos el tiempo. Vuelvo a decir, a mí me pasa, Ariel, que muchas experiencias, sí, me atrapan más que otras, pero de todas aprendo. De todas aprendo, porque es la idea. Sí, no vaya a ser, Adriano,
Que todo esto de tener contactos con personas que han tenido este tipo de experiencia no sea justamente el entrenamiento que vos estás requiriendo para cuando te toque, Sí, sepas que está todo bien. sí. Es por ahí. Claro. Te lo digo Sí, porque personalmente me pasó a mí eso. Antes de tener esta experiencia cercana a la muerte, tuve minis experiencias que en ese momento no lo sabía, pero después cuando a los años de tener la experiencia cercana a la muerte se me fue informando como diciendo, mira, previo a lo que iba a ocurrir a tus 25 años y medio, fíjate, recordá que en tal edad te pasó esto, en tal otra edad te pasó esto otro. Sí, es verdad. Bueno, es para que no te asustes, claro. ¿no? Fue como un entrenamiento previo. Claro. Una entrada en calor, dice. Sí, como diciendo, mira, te va a pasar, no te vamos a decir que te va a pasar, pero anda Obvio. acostumbrándote de la sensación de posibilidad de sentir que pudiste haber muerto, ¿no? Yo tuve como 5 o 6 de esas posibilidades A ver, y compartinos. Sí, sí, perdón, era, Daniel, te vuelvo a decir, esto no es una entrevista, le digo para todos que me llaman entrevistador, no soy sí, entrevistador, no soy eran periodista, es una charla de café. Ahí estamos. situaciones bastante raras, porque yo, si hay algo que me encanta es vivir, vivo a pleno, soy eh, fuego puro, me encanta cada hora de mis días, me gusta levantarme a la mañana, de hecho me encanta acostarme a la noche, porque sé que a la mañana me voy a levantar y voy a hacer un montón de cosas, ¿no? Me apasiona la vida. Y sin embargo, en algunos momentos más de joven, estoy hablando, ponele experiencias con 22, 23 años, las, las, las que ya estaba como acostumbrado de que algo iba a pasar, me levantaba a la mañana con un gran dolor de cabeza. Y claro, en mi familia, por la parte de mi mamá, han fallecido por aneurisma o han tenido la aneurisma y después han ido a un derrame cerebral. Entonces tengo que tener atención a esto. Entonces, durante ese día, me acuerdo una de las veces, ¿no? Mucho la cabeza, mucho la cabeza, mucho la cabeza, con sensación de náuseas y el hígado. Bueno, entonces mi abuelo me hacía el té típico para calmar mi hígado y esto. Y por ahí a la noche, es una de las que ya me acuerdo, estaba toda la familia reunida, venían mis primos, mis primas, y yo me acuerdo que decía, bueno, hoy va a ser mi último día. No lo decía a voz viva, sino que lo decía internamente, era como una sensación de entrega. Y recuerdo estar sentado en la mesa y mirar a mi abuela y despedirme internamente, a mi abuelo, a mi familia. Los miraba yo en silencio. Y cuando terminé la ronda de despedirme silenciosamente, ¡ping! Sonaba como un diapasón en mi cabeza. ¡Ting! Uy, dije, uy, pude haber muerto. Internamente lo decía, ¿no? Pude haber muerto aquí mismo. Y todo lo que tenía por hacer. Entonces eso me generaba una sensación de apuro de vivir, vivir, vivir y hacer ese tipo de cosas. Bueno, como esas situaciones estuve como unas 5 o 6 veces. Hay una que tengo cierta duda, pero 5 veces claramente con ese dolor de cabeza y en cierto momento en este punto sentir un ping. O sea, yo no lo digo, no soy músico para afinar, ¿no? Pero me encantaría poder hacer ese ping, se sentía, y esto daba claridad. Ay, pude haber muerto, y con todo lo que tengo para hacer. Bueno, entonces cada vez que experimentaba esto, pasaba un par de años de un momento a otro, me daba la energía para hacer lo que tenía que hacer. En ese momento era trabajar o generar algún tipo de proyecto. Siempre me gustó la humanidad, siempre me gustó estar cerca de las personas, hablarles, contarles de que hay siempre posibilidades. Desde los 5 años que tengo esta sensación de estar cercano a la gente, cercano a Dios, ¿no? Yo a los 5 años quería ir a la iglesia y pedí a mi mamá que me acompañara, mi abuela, tenía como esa intención. Pero lo que más me gusta es eso, estar con la gente, acompañar a la gente, ¿no? Y esa preparación me sirvió de mucho para cuando a los 25 años y medio ocurrió esto.
yo no lo puedo hablar científicamente, no estuve hospitalizado, no tuve un accidente, entonces justo coincidió que estaba en un hospital y me fui y morí por cierta cantidad de tiempo, entonces está registrado esa situación, no puedo hacerlo de esa manera. Simplemente un día tuve una gran sensación, sentía un pulso en mi pecho, ¿no? Tenía un pulso y tenía una gran sensación, muchas ganas de meditar. Yo nunca fui de meditar, era como una sensación que me era incómoda, porque cuando tuve entrenamiento para meditar, el monje, yo me instruí en una época, en una línea hinduista, el monje me tenía que estar constantemente teniendo las manos o en los hombros o en las rodillas, porque yo me iba. Entonces, como esa cultura no propiciaba el salirse del cuerpo, me decían, no, quédate en tu cuerpo. Entonces, bueno, era poco atractivo para mí. Sin embargo, en esos días, sí, me surgió muchas ganas de meditar y estaba muy sensitivo, tenía toda una sensación en mi pecho linda, muy linda. Y, y de nuevo, una noche me voy a meditar y no pasó nada, ¡pum!, me dormí. Bueno, al día siguiente hice todas mis actividades, las normales, estudiaba arquitectura en ese momento y voy a meditar de nuevo. No, nada, yo estudié arquitectura de viejo, no de niño, de viejo. Y tampoco el segundo día nada. Y el tercer día voy de nuevo, estaba en mi cama, me puse así como una manta para sentirme abrigado. Y cuando voy a sentarme para acomodarme para meditar, ¡pum!, perdí totalmente o sea, desaparecí directamente, o sea, nunca vi más nada en ese momento, no sé ni cómo quedó mi cuerpo ni nada, o sea, era como que perdí el sentido. Y eso que estaba preparándome para meditar, estaba como acomodándome en la cama. De hecho, estaba como poniendo una manta detrás para erguir la columna y no, porque los colchones son incómodos, ¿no? Entonces estaba erguiéndola y en ese movimiento es cuando, ¡pum!, me perdí el conocimiento. En tiempo, no sé calcularlo. Después un poco voy a hablar un poquito eso del tiempo, pero en tiempo no sé calcularlo, pero en un momento estaba como en una zona muy oscura, estaba como viste cuando vos querés ver, como si estuvieras yendo como hacia un túnel, y se veían como gajos de luz y gajos de mucha sombra, como si estuviera corriendo hacia un lugar, ¿no? Y en un momento, ¡pum!, aparezco. ¿A dónde? En mi habitación, ¿no? Todavía no había ido a ningún lado. En una esquina de mi habitación aparecí plenamente consciente, pero estaba viendo mi cuerpo tirado en la cama. Uy, dije, ¿qué pasó? La primera sensación fue de embole. Si tengo que decir lo que ocurrió, tengo que ser muy argentino. Y viste que los argentinos, cuando insultamos con una ganas, una potencia, sí. Y no sé si cabe aquí. Pero básicamente lo voy a decir en neutro. ¡Oh, demonios! Me morí. En argentino es muriendo, sí. ¿no? Se fue fuerte. Que después nos limitan. Sí. Entonces, ¡oh, demonios! Me morí. Vamos a ponerlo así. ¿Cómo puede ser que me haya muerto? Incluso la conversación que yo tenía en ese momento yo no estaba riéndome así como me estoy riendo ahora. En ese momento estaba realmente preocupado, como diciendo, ¿cómo no me di cuenta que me iba a morir? Esas cosas creo que solamente en esos momentos podés pensarlo. Nadie se da cuenta en el día que puede ser ese último día. Pero bueno, ahí estaba, ¿cómo no me di cuenta? Ahí yo recordaba esos momentos que te estoy contando, pero no me daba cuenta de que era un entrenamiento. Sí recordaba que me habían pasado esas situaciones, entonces es como, ¿cómo no me di cuenta, teniendo esas experiencias, que
me iba a pasar esto. Lo que pasa es que fue totalmente diferente. En aquel momento era un dolor de cabeza y en este momento yo era una sensación espectacularmente amorosa. Durante una semana estuve con esta sensación en mi pecho. Entonces no había forma de compararlo. Más allá de eso, esto no lo pensé en ese momento. Con los años fui pensando cómo fue que no me di cuenta. La cuestión era, ¿cómo le digo a mis hermanos que me morí? ¿Cómo le digo a mis abuelos? O sea, se iban a dar cuenta que estaba muerto en caso de que eso hubiera ocurrido, porque iban a encontrar un cuerpo tirado en la cama. Pero ¿cómo les digo que me morí? Pero era ¿cómo les digo que me morí, pero que estoy bien? Que estoy vivo, que me doy cuenta que estoy vivo, que no es una desaparición total en el universo. Porque uno de mis problemas de pequeño era que a mí me molestaba el tema de la muerte, me molestaba mucho, me enojaba. De hecho, yo tenía muchas noches llorando, lloraba y lloraba y lloraba, nadie se enteraba que lloraba. Pero yo lloraba porque lo que me preocupaba de la muerte era no darme cuenta si viví. Esa era o sea, era, ¿viste vivir y no darte cuenta si viviste? Eso me parecía algo realmente aterrador, es decir, no darme cuenta de eso. ¿Cómo les digo? Les digo que morí, que hay un montón de cosas que tengo que hacer. Estaba muy ahí como muy rumiante con mi cabeza ahí, o esa cabeza gaseosa, vamos a ponerle así. En un momento, una voz me dice, no pienses, sentí. Claro, era, ¿qué? No pienses, sentí. La voz es muy amable, muy amable. Yo no hice nada para dejar de pensar y sentir, sino que hubo como una autorregulación y empecé a sentir y sentía que explotaba mi cuerpo. O sea, yo digo mi cuerpo porque el ser humano tiene tan ensimismado la sensación de ser biología que yo, a pesar de ver mi cuerpo tirado en la cama, yo sentía como biológico todo. Entonces era una sensación tan amorosa, de tanto amor, que me costaba estar bien en ese lugar y al mismo tiempo era súper amoroso, como para estar muy bien. Y no lograba acomodar eso. Y nuevamente, no pienses, sentí. Claro, si yo, en vez de pelearme con la sensación, la sentía, la pelea lo hace la cabeza, empezaba a sentir, a integrar, a ver, ¿qué es esto? Se autorreguló mi sensación, o sea, me amigué con eso que me estaba ocurriendo y ahí sí salí despedido de esa habitación. De hecho, es como si yo hubiera corrido a la velocidad de la luz, pero no en 100 metros largos, como así lineal, de un punto A a un punto B, no, era de acá hacia arriba. Entonces yo sentí que iba como un cohete hacia arriba. Y veía, incluso sentía la velocidad de ese movimiento solamente por sentir, sentía, cada vez que sentía, más rápido iba, y en un momento dije, bueno, esperen. Ya me di cuenta que no me morí, que estoy acá, que estoy vivo. ¿Pero a dónde estoy? Mi cabeza. De nuevo, no pienses, sentí. Y ahí de nuevo se autorregulaba esta sensación de sentir y de nuevo despedido. Velocidad de la luz, a un lugar, X. Por el momento era X. Aún subía. Yo decía, ay, esperen, porque no aguanto, voy a explotar. Yo sentía que las células me explotaban. Digo, no aguanto esto, voy a explotar. No pienses. Esa es la única guía que tuve. No, nada más que no pienses. Sentí. Sí, en un momento detuve la sensación de, o sea, es como que me detuve en un momento, ya no con a dónde estoy, sino que simplemente me detuve a observar, sintiendo,
Y ahí sí ya me detuve a ver mis manos, me miraba a mí mismo, miraba que, que cada célula, por ejemplo, por poner un ejemplo, cada partícula era luz y era materia al mismo tiempo. No es materia como la conocemos acá, sino un tipo de materia. Y yo la miraba y decía, qué interesante cómo es la textura de mi cuerpo acá, decía, ¿no? Y en las extremidades, por ejemplo, de los dedos, había como un nexo entre el cosmos, o sea, la vida en sí, la estructura del universo, y mis dedos. Eran como una interfaz, ¿no? Había como un punto de nexo. Y a mí me gustaba ver eso, como decir, no, mirá cómo estoy desconectado con todo. Y no es que estoy tan separado como muchas veces me sentí. Yo a veces me sentía muy solo en mi vida, ¿no? No hay por qué sentir esa soledad. Si al final estoy enchufado en el universo. Ese fue un momento que me gustó estar. Estuve un largo rato ahí, muy largo rato. En tiempo humano no lo sabría calcular, pero es como muy largo rato estando ahí. Vuelvo se me vuelve a invitar ahora a sentir más, ya no a no pensar, ya había deshabilitado la manera de pensar, a sentir más, y vuelvo a moverme a la velocidad de la luz, pero ya agradable. Ya era muy agradable todo, y me paro en un lugar. Era como una burbuja, nada estructural, nada edilicio, sino una burbuja en el medio de todo. O sea, en el medio de todo. Yo podía ver todo el universo a partir de ahí. Y en esta burbuja se presentan dos estructuras, dos seres que me doblaban. Uno me doblaba en el tamaño, el otro era un poquito más bajo. Y era como raro porque yo los sentía familiares, muy familiares. Y te estábamos esperando, me dicen. Hace ya un tiempo te estábamos esperando. Aquí estás. Bueno, ¿qué preguntas tienes? Yo venía de hacer la carrera de coaching ontológico. Y algo que tiene el coach es que es muy preguntón y venía con cientos de preguntas. Entonces yo hacía preguntas y las respuestas que obtenía, primero el para qué estoy acá, esa pregunta llevó a generar toda una configuración, porque estos seres hablaban. El que tenía menor tamaño, yo le entendía como si estuvieran modulando la voz, o la boca, ¿no? Como si tuviera una boca, o sea, tenía una boca, todo. Uno muy igual que nosotros, así, pero más etéreo. Y al cual yo a uno le llamé el traductor, al más bajo, y al otro le llamé como el puro, ¿no? Lo tenía como algo muy sutil, muy puro, incluso tenía como tiene perfume, y era muy amable. Pero esta estructura más alta, este ser más alto, cuando hablaba no lo hacía gesticulando, sino emitiendo una frecuencia, como información. Era como escuchar 1000 voces a la vez, ¿no? Y en un momento yo decía, esperen porque no los estoy entendiendo. Nuevamente, no pienses, sentí la información. Es vital el tema del sentir, no en términos de emoción, sino en temas de sentir el estado, sentir la información. Entonces yo hacía preguntas y llegaba un torrente de información que en algún momento era como incómodo porque la información, al tener una frecuencia, yo no estaba cómodo con esa. Entonces tenía que trabajar mucho en poder aceptar la frecuencia de esa información. Fue como realmente un gran ejercicio de estiramiento energético,
acá estiramos muscularmente para poder llevar adelante acciones mucho más amplias. Bueno, esto fue un real estiramiento energético interno, hay un músculo energético que hay que también saber gestionar, y eso fue como una práctica muy fuerte de estiramiento energético para poder recibir esa información. Después de mucho recibir información, ahí lo que se me hizo fue un reseteo, fui reseteado. Y lo curioso para mí, porque yo venía de no recordarme a recordarme, es que cada vez para las personas que creen en la reencarnación y que hemos tenido otras experiencias, bueno, no solamente existe el tener otras experiencias, también existe en este momento múltiples experiencias. Ahí lo que se me mostró es, de nuevo por aquí, básicamente, porque cada vez que yo tengo una experiencia a cierta edad, cada vez que nazco y hago vida, a cierta edad me pasa lo mismo. Siempre soy despertado. De hecho, esto de pequeño, desde los 5 años, de tener esta vincularidad con Dios y que estar con la gente, se debe a que al momento de nacer yo ya nací con 3/4 de tanque lleno despierto, ¿no? Vamos a ponerlo así. Y ese momento siempre es el momento de ya darme cuenta, ya está. A partir de acá no hay vuelta atrás, en sea lo que sea que esté haciendo. Incluso las circunstancias es, hagas lo que hagas, estés donde estés, esto va a ocurrir. Cada vez que nazcas, porque ha sido programado, yo me he programado de esa manera que ocurra así. Habré estado eso, un buen rato con ese reseteo y dije, bueno, ¿para qué estoy aquí entonces nuevamente? A partir de este reseteo. Entonces el mayor, ¿no? El puro es un término que usé después, primero es el mayor, el menor. El mayor de estos seres abre bueno, no se nota acá por el tamaño de la pantalla, pero estira el brazo, y en lo que estira se ve el planeta Tierra, en tiempo real, no un holograma del planeta Tierra, el planeta Tierra. Y ahí me agarró una alegría tan linda, porque es verdad que a mí me encanta el planeta Tierra, me encanta la vida, me encanta todo, pero en ese momento claro, ahora me acuerdo los compromisos que hemos tomado muchos, de venir a esta roca, porque antes era una roca seca en el universo, y que a partir de la participación de distintas formas de vida, llegar a que esto sea un jardín, ¿no? Entonces me llegó ese recuerdo, esa alegría de esta canica azul, llena de vida, y que no sabe otra cosa que seguir dando vida, 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 por más que los seres humanos nos pongamos las pilas para aniquilarla, porque hoy estamos a límites de estamos al límite de. Y sin embargo, esta roca sigue produciendo vida, 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 ¿no? La humanidad, la verdad que ha perdido el eje en muchas cosas. Pero bueno, en ese momento es ese planeta verde, en la zona que tiene que ser verde, azul, donde está el agua, y se acomodó el planeta mostrando la zona geográfica en donde yo vivía. Bueno, sigo viviendo ahí. Lo que pasa es que soy un tanto nómade, viajo bastante, pero en ese momento se me mostró lo que es Córdoba. Yo vivo en Córdoba, un lugar muy verde. Y en ese lugar crecía un árbol más alto de lo normal. Y eso me dio mucha alegría. En términos simbólicos me daba alegría. Ahora, en términos de información, ¿qué significa? Hay un libro entero que contar qué representa que un árbol sea más alto que los demás. Y después veía ese árbol y veía que en la zona empezaban a crecer otros árboles, y que después en otros territorios empezaban a crecer más árboles, y eso me daba mucha, mucha, mucha alegría. Tanto que hago la pregunta, bueno, ¿todo esto voy a hacer yo? Y claro, me estaba recordando. Uno cuando se recuerda pasa un tiempo, no es que todo el tiempo está de un momento a otro, porque hay muchas memorias que capaz son difíciles de resolver, entonces hay un tiempo también para recordar. No,
me dice el menor. Tú y otros. Tú inicias. Lo cual me llevó mucha más alegría, porque como yo venía con ese recuerdo de que estaba solo en este planeta, por más de estar lleno de gente, decía, listo, somos un montón entonces. Y sí, somos un montón. La verdad que hay mucha gente que está de la vida cotidiana haciendo algo aún más extraordinario. Ya no es cotidiano, sino que están viviendo vidas extraordinarias. Fue un momento que está tan grabado en mí que solo el hecho de recordar es estar ahí. De hecho, seguramente quien está escuchando o viendo puede sentir sensaciones amables, lindas, y es porque se ha elevado la frecuencia. Hoy yo puedo darle ese término, se ha elevado la frecuencia, que es lo que en ese momento se veía el arbolito creciendo. Ha elevado su frecuencia, por eso tiene más energía para hacer más árbol, crecer más. Eso te iba a preguntar, ¿qué significaba simbólicamente el tema del árbol más alto? Ese árbol es, teniendo el mismo sustrato, incluso esto lo pude verificar científicamente porque he tenido con personas que se han acercado y son ingenieros en todo lo que tenga que ver agrónomo, ¿no? En donde, y eso les ha volado la cabeza, porque las primeras pruebas eran con las plantas, es dos plantitas con el mismo sustrato, la misma cantidad de agua, todo igual. A una yo le impregnaba información, le impregnaba frecuencia y crecía más. Lo cual fue toda una revolución por diciendo, imagínate, Ari, vos recorriendo los campos argentinos, que crezca más trigo, que crezca más soja, que alimente más. Sí, se puede hacer, pero hazlo tú, ingeniero agrónomo. ¿Se entiende? No es yo solo, es yo inicio y todos tienen la misma capacidad. De hecho, hay un ingeniero agrónomo cercano a Santa Fe que ha hecho la prueba con su campo y sí, se han notado los cambios. Y esto en todo lo que sea. Pero esto no es solamente para generar alimentos, sino que aquel que puede hacer crecer más algo es porque él ha crecido. Entonces, eso es un poco la información de qué es que un árbol crezca más. Es usando el mismo sustrato y todo, pero agregando más frecuencia, más energía, más espíritu de creación. Toda criatura puede seguir y va a seguir evolucionando, va a seguir creciendo. Eso lo tenía claro allá arriba, quedó mucho más claro en mi expertise a partir de los 25 años y medio a esta edad. Yo ahora tengo 49, o sea, hay mucho trabajo desarrollado por todo lo que ocurrió. O sea, no fue igual mi vida después de ese momento a lo que ocurrió a partir de ese momento, ¿no? O sea, hay un antes y un después. Todo era una fiesta, realmente era todo lindo en esa burbuja. En un momento ya está listo, ya es hora de que vuelvas y yo no gestionaba la posición de volverme, sino que mi cuerpo se fue como girando como para ir retirándose de esa burbuja. La única acción que pude hacer es darme un poco vuelta y decir, esperen. Voy a volver a estar acá. O sea, pues está muy bueno. Voy a volver a estar acá. Sí. Cuando te sientas de esta manera, es porque estás acá. Vas a estar acá. En la lógica de mis 25 años y medio es que iba a volver a estar en ese lugar. Puede que sí, pero con el tiempo supe que estoy acá, porque estoy hoy como me sentí en ese momento. No solamente tuve que hacer ese estiramiento energético, o sea, que mi alma se expanda, sino que después tuve que venir acá y hacer que mi cuerpo se expanda. Ese es un poco de los quiebres que pasa, un poco traje la línea oriental, que tienen estos episodios de iluminación,
en donde necesitan salirse del cuerpo para poder tener el episodio de claridad interna, porque como el cuerpo no está acostumbrado a vibrar alto, no puede hacer el episodio de iluminación dentro de su cuerpo. Entonces tiene que salirse de su cuerpo. El punto es que cuando entra ese cuerpo, el cuerpo no entiende qué pasó. Entonces le cuesta llevar el mensaje tal cual como se dio, porque todavía no tiene tamizado, no tiene resuelto su cuerpo, que está acostumbrado a vivir con un ADN, con una cultura, con un formato, con todo un bagaje de información a lo largo del tiempo que haya vivido en el planeta Tierra. Entonces, bueno, me fui contento de esa experiencia, iba bajando y para mí lo más impactante de esa experiencia, que bueno, en sí la estadía estuvo piola, lo que más me gustó fue la diferencia entre estar en ese lugar y cuando iba bajando y me iba como doliendo el cuerpo. Iba como tener que acostumbrarme a algo más chico y ahí tuve como una epifanía. Esto es lo que tengo que hacer. Esto es lo que le voy a decir a mis hermanas y a mis hermanos en el planeta Tierra. Es una cuestión de levedad del ser y ya no estar conectando con lo pesado de la vida que nos vuelve así con esta cosa doliente. Ya sé lo que tengo que hacer toda mi vida, así que yo básicamente aceleré y me vine desde ese lugar porque ya estaba clara la misión. Cuando llego a la habitación, o sea, cuando tomo posesión nuevamente de mi cuerpo, estaba literalmente desacomodado en la cama. Entonces yo, para no perder la sensación, ¿viste? Te estás como cuidándote como en un cristal que no se rompa esto. Ya había visto que estaba amaneciendo. Yo había arrancado este procedimiento de ir a meditar como a las 10:30, 11 de las noches. Estaba amaneciendo, así que calculaba que eran como las 6 de la mañana cuando estoy como tomando de nuevo cuerpo, conciencia con mi cuerpo. Y yo, para no perder la sensación, me acomodaba despacito, despacito, me iba acomodando, así que no se mueva tanto, así como medio serpenteando así, llegar a la almohada, y me quedé hace un rato. Qué lindo todo esto, qué lindo, no quiero que se pierdan. Y quedé con esa sensación un mes. O sea, no es que por mover el cuerpo ya se me fue. O sea, quedé con esa sensación un mes. Ya escuché los ruidos en la cocina. Yo, como mis papás habían fallecido cuando yo tenía 21 años, cada vez que volvía de algún lugar del mundo, mis abuelos eran los que me recibían, ¿no? Mi abuelo Cacho y mi abuela Carmen. Entonces ya escuchaba el ruido en la cocina, ya sabía que mi abuelo se había levantado y estaba empezando a hacer el desayuno. Entonces abre la puerta: hola, mijo, ¿cómo va? ¿Va a desayunar? Sí, abuelo, voy a desayunar. Y yo estaba con esa sensación, como diciendo, ¿cómo será desayunar con esta sensación? Era así, ¿no? Era, ¿cómo será levantarme con esta sensación que nunca me había pasado? Todo ese día era una cosa muy loca, porque sentía que me movía con el respiro del aire. De hecho, la casa de mi abuela es de muchas plantas y yo sentía que estaba conectado con las plantas. Por esta experiencia de ver el planeta Tierra, sentía esa conexión profunda. Y de hecho, hasta como que a partir de ahí pude escucharlas. Mi abuela había estado toda su vida tratando de explicar que ella hablaba con las plantas y nosotros no le entendíamos eso. Y ahora decían, sí, hablan, todo habla. Y miraba unos álamos que se movían y yo estaba así como moviéndome con los árboles. Era una cosa muy piola. Quise contarles esto a una vecina mía, una amiga, de esas amigas de toda la vida, ¿no? O sea, que nos criamos juntos. Le digo, Piqui, te voy a contar algo. Te cuento esto que me pasó anoche, ¿no? Y yo le cuento. Ay, amigo, no te entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, pero yo cuando te hablé en castellano, no sé, uno quiere como decir, che, esto es de verdad lo que está pasando. Sí, o sea, sí, pero no entiendo lo que te pasó y te veo tan emocionado y que no entiendo por qué tanta emoción. Bueno,
Claro, perdóname, claro, ¿qué me está contando? Te moriste y me está contando con tanta alegría. Es como que no, viste, no quedaba, no quedó claro. Bueno, fui y le conté a mi prima. Uno siempre tiene una prima confidente. Vero, mirá, me pasó esto. Eh, no, no sé, no te entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pero te estoy contando todo lo que pasó. Sí, pero no entiendo qué es lo que pasó. No se entendía. Le conté a otro amigo, súper mega espiritualista, seguidor de Sai Baba, todo. Dije, este loco me va a entender. No. Esas tres personas son las que no me entendieron. Pero sí hubieron unas que me entendieron y que a partir de ahí tuve todo un trabajo que hacer. Cuando me levanté y estaba desayunando, suena el teléfono. De esos teléfonos con cable y discos, ¿no? O sea, mi abuelo tenía eso. Suena el teléfono y habla uno de mis amigos, que siempre consideré que es amigo y mentor, y, y me dice, anoche te vimos, estuvimos ahí con vos, solamente observando. Encontrémonos y contame. Claro, específicamente conté todo esto y él amplió la información de todo lo que ocurrió y a partir de ahí sí vino todo un entrenamiento para poder compensar esto que ocurrió y que mi cuerpo lo pueda asimilar, aceptar. Así que sí, fue un entrenamiento de casi unos 10 años que me guardé el silencio. Yo nunca más conté esto, honestamente nunca más había contado esto, hasta que por casualidad alguien me hace una entrevista porque, claro, todo esto conlleva que se generó un mecanismo que se llama alineación consciente, que existen protocolos, que cuando uno los hace genera la levedad del ser y tienen mejorías espontáneas y la gente le pasan cosas y qué sé yo. Entonces fui como noticias en algunos lugares y me hacen una entrevista y cuando me doy cuenta, en la entrevista estoy contando esta historia, que me costó horrores contarlas cuando me di cuenta que estaba contando la historia. Y, y esperaba que nadie la vea. No tenía tampoco la confianza para decirle a la chica, no subas nada, no pongas nada, no, que la verdad no sé por qué conté eso. Bueno, hoy puedo hablarte de esta manera porque sí, ya he podido contar esta historia y además es asimilado y ya esto es una norma. O sea, yo, Adriano, y a todos los que están viendo este video, les deseo plenamente que puedan tener esta oportunidad. Pido por favor que ocurra, porque les ordena la vida. O sea, es un antes y un después. O sea, para mí mi vida a partir de ese momento y sobre todo a partir de que ya tenía que entregar este mecanismo al cual nací para hacer, mi vida fluye. Es como si estuviera yendo por una cinta transportadora, viste, en las de los aviones, en los aeropuertos, que son esas mangas largas que hay que caminar y hay una que te hace fluir. Bueno, es eso. O sea, yo le pido por favor a la vida que a cada uno le ocurra lo mismo y que todos nosotros estemos en esa cinta transportadora. Ese es mi gran afán, mi gran deseo y trabajo para eso. Esto se puede dar porque se te abrió esto una noche o porque a partir de estas actividades de hacer protocolo, cada vez protocolos de alineación consciente, que así son denominados, vos sientas cada vez más levedad, más libertad, más ganas de hacer. Esto me tomó como unos 10 años. Ariel, Poder... perdón, porque quiero algo que vos dijiste que un episodio doloroso en tu vida, que vos hablaste de la partida de tus papás cuando vos tenías 21 21, años. sí. Bueno, a partir que viviste esta experiencia, dos preguntas de eso. ¿Sentís que esos seres que vos viste podrían haber sido, una pregunta, ¿no? ¿Tener algo que ver con tus padres? Y después, a partir de esta experiencia, porque me imagino que habrá sido obviamente muy doloroso, yo Un perdí a mi papá embole, sí, la de verdad es un grande, embole, sí. pero digo, ¿cambió esa visión sobre la pérdida de tus padres? O sea, esas dos preguntas tengo.
No, no eran mis papás. Eh, con mis papás, o sea, primero murió mi viejo de un cáncer espectacularmente galopante. También es un caso de estudio porque tendría que haberse ido en 3 meses y le tomó 3 años, porque el tipo nunca se enteró que podía haber muerto, que iba a morir. O sea, en la cabeza de él, Es muy importante eso, ¿eh? el loco o sea, y fue muy fuerte cuando se enteró que iba a morir, se murió al mes. Pero durante 3 años, en la cabeza de este loco, no existía la opción morir. No existía. Entonces se estiró esta historia durante 3 años. Se enteró, bueno, hubo una reunión en un particular y por ahí fue el momento en volante en donde su hermano menor le comunica, pero Oscar, vos vas a morir. Y mi papá se levanta diciendo, ¿cómo que voy a morir? Yo nunca supe que iba a morir. Ahí lo expresó él claramente. Yo me acuerdo que estaba con mi hermano Martín en la cocina, y ellos estaban hablando con mi abuelo y mi tío en el living, que nos miramos con Martín como diciendo, pero en argentino, un montón de cosas diciendo, como diciendo, ¿qué le pasa a este? Y mi papá se levantó y puso así, ¿no? O sea, incluso en la misma posición, como que estás vos, estoy yo, así se puso como diciendo, ¿cómo? Recién me entero que yo me iba a morir, que yo me voy a morir. Yo en mi cabeza no estaba eso. Y bueno, se ve que fue realmente y a partir de ese momento bajó y se cayó. Sí. Es un tema eso, perdona que lo toque porque es un tema que yo siempre pienso, siempre lo pienso. No tiene nada que ver con la experiencia cercana a la muerte, pero me quiero decirlo porque lo siento en este momento. Para mí, que soy un burro, no entiendo nada. Son los mejores, te digo, ¿eh? No, Están no, bien sí, vistos no, arriba. eso no tengo duda, lo digo siempre en muchas grabaciones. Están bien vistos Animales son arriba. superiores a nosotros. Pero cuando nosotros sentenciamos a alguien, sea incluso un animal, que le decís, te quedan 3 meses de vida, te quedan 3 meses de vida, literal. Tengo mucho por hablar en ese punto, sí. Por eso, ya lo vamos a tocar en algún momento esta charla Sí, porque me enoja un poquito, digo sí, sinceramente. sí. Pero no me quiero ir, pero a veces hay que aprender a cerrar un poquito más la boca. Sí, yo sé, por ahí mi tío, no sé, lo hizo con la inocencia de decir, de asimilar una Seguramente tu situación. tío, pero Uno, hablo de los profesionales. sí, más a nivel profesional, seguro, seguro que hay que reverlo. De hecho, yo tengo un amigo avatar, así, alguien que sigo mucho. Él ya falleció, el doctor David Hawkins, el creador del mapa de la conciencia que fue desarrollado por él. Y él tenía mucha atención en guarda a los médicos cómo se conversa con el paciente, porque lo que dice el médico es ley. Entonces él entrenaba a los médicos como posibilitante y no con la limitante de decir, mira, no podemos hacer nada, pero la circunstancia es esta. Y el ser humano se vuelve esa circunstancia si la escucha de alguien que tiene autoridad. En el caso de mi papá fue que escuchó eso, se dio cuenta en ese momento, se ve que en ningún momento los médicos le hablaron sobre esa posibilidad o no la escuchó, pero bueno, alguien de autoridad le dijo, yo siempre supe que la posibilidad de la muerte está, y al mes se fue. 2 meses después se fue mi vieja, diciendo, no, yo esto no me lo aguanto. O sea, yo me voy con tu viejo. Y, y se generó un aneurisma. Y a partir de ahí, estando ya con digamos, al momento previo de hacerle el STEM, yo recuerdo que, bueno, nos habían invitado a todos los familiares a una habitación y yo sentía que tenía que ir a hablar con mi mamá, me salgo, no tendría que haberlo hecho, pero pude salirme de esa reunión e irme a la terapia donde estaba mi vieja y le digo, bueno, ma, ya está, te vamos a operar, está todo resuelto. Y ella me dice, no, yo ya tomé mi decisión, yo me voy. Me preocupa tu papá, tu hermano, pero vos y Diego sé que están bien. Me preocupa Martín. Bueno, ma, no te preocupes por eso, tranqui. Ahora vos te vamos a operar, vamos. No. Yo me voy con tu papá.
En ese momento yo le agarro la mano y ya no estaba. Ya, no sé si alguien ha tenido la experiencia de tocar a una persona que ha fallecido, uno toca y es como, viste que no está. Ya lo Entonces, ves y sentís, yo lo dije, no, perdón, lo digo muchas veces, Ariel, cuando fui a reconocer a mi papá recién fallecido, digo, voy a ver a mi papá. O sea, porque, y cuando lo veo, obviamente la sensación de dolor, de tristeza, pero digo, ese no es mi papá. no, no está más ahí. Lo digo siempre. Y le agarré la mano y ya y ahí vi que no iba a vivir. De todas maneras, dijimos, te vamos a operar igual. Claro, por supuesto. Y la operación demoró un poco más de un momento, o sea, de las 6 horas que habían dicho que iba, se llevó como a casi 8 o 9 horas. Y yo recuerdo que estaba ahí en la sala de espera, en el hospital italiano aquí en Córdoba, y de golpe siento en mis rodillas que apoyan sus manos. Y le digo a mi abuela, mi mamá ya se fue. Y al ratito llegaron los médicos que no podían entender qué había ocurrido. Bajaron los médicos diciendo, la operación fue un éxito. De hecho, estábamos guardando, porque vieron que te hacen como una apertura de cráneo, estábamos guardando ese huesito abriendo acá para guardarlo acá y que lo mantenga el cuerpo, cuando genera un paro respiratorio. No lo entendemos. Y se fue. Claramente no son mis papás y mi mamá, estos dos seres. Con mi mamá yo empecé a tener una relación con ella a partir del año en que empieza a aparecerse y a hablarme, tengo esa facilidad. Entonces ella, me acuerdo que la primera vez que apareció me dice, ¿soy yo? Sí. Y tengan esto siempre en cuenta, voy a estar 1 metro adelante de ustedes, siempre. Ustedes caminen, yo voy a estar 1 metro adelante de ustedes, abriendo las posibilidades que tenga y se puedan dar en esa instancia. Entonces tengo muy claro cómo es mi mamá en ese formato holográfico. No, las estructuras que vi son la estructura que conforman al ser humano. Esa estructura es la parte biológica, que es la que quedó en la cama, el alma, que es el que estaba recordándose y haciendo toda esa experiencia, que al estar el alma es un nexo tan perfecto que incluso hasta se podría materializar y por eso forma este cuerpo. Entonces el alma tiene claramente la sensación biológica, por eso mi sensación tan biológica. Entonces estaba yo en la cama, yo alma, yo ser, al que yo le llamo el bajo se llama el ser, y al que yo le llamaba el alto se llama puro. Esa es la estructura que conforma visto desde el planeta Tierra, desde el ser humano, lo que conforma un ser humano. Sí o sí tenemos esa estructura. Normalmente el ser humano está más trabajando entre el ser, el alma y su propia biología. No es el ser por un lado, el alma por el otro y la biología por el otro. Es el ser, el alma y su propia biología. Esto es esencial tenerlo claro, porque si uno tiene esa relación hecha, la vida en el planeta Tierra es bajo otras circunstancias. Son mucho más amables porque estás autorreferenciándote constantemente. Primero uno tiene un plan de vida, nace con un plan de vida y ese plan de vida lo dicta constantemente el ser. Nuestra cultura llega hasta el alma, pero como algo muy esotérico. Hasta el ser no es algo que se hable tan profundamente. Hubo sí, eso puede quedar para conversación de otra reunión, alguien que habló bastante del ser, pero que no le decía ser, le decía mi padre. Un loco hace 2000 años atrás, un Jesús, cuando él hablaba de mi padre, hablaba del ser. No hablaba tanto, y era muy específico el momento de hablar de Dios.
hablaba de una manera cuando hablaba de Dios y hablaba de una manera cuando hablaba del ser. Esta estructura que, digamos, porque al mismo tiempo al ser un reseteo también es un recordar quién es uno, porque para estar con las personas, que algo que me encanta, esta conversación que estoy teniendo con vos me encanta, porque me encanta estar con las personas, es mostrarle cómo es la estructura de un ser humano para que pudiera operar de forma eficiente en este mundo, que si tiene que cambiar programas internos, no tiene que hacerlo en la mente. Hasta el momento las neurociencias llegan hasta la mente, no están equivocados, es correctísimo ahí enfocarse en ese punto. El tema es que la mente recibe información del alma y a su vez recibe información del ser. Si nosotros queremos cambiar un patrón de conducta, un sistema de pensamiento encerrado solamente en este circuito mente, emoción, cuerpo, al tiempo vuelve ese circuito, vamos a decir, obsoleto, porque el cambio no se hizo en el punto de origen, sino en el efecto. El punto de origen es el ser. Entonces, si uno hace el cambio desde el ser, se reescribe el alma y naturalmente todo cambia a partir de la mente, la emoción y el cuerpo sin esfuerzo, básicamente. Así que esa es la estructura que se me mostró. Estos dos seres somos nosotros, vos tenés esa misma estructura, todos los que nos escuchan tienen esa misma estructura, y lo que se busca es que se pueda recordar que somos mucho más que este cuerpo. Ariel, es interesantísimo lo que contás, la verdad. Me gustaría hacer otro video que hablaste de la vida de Jesús. Ahí hablaste, me gustaría que podamos hablarlo y nos puedas contar un poquito todos tus conocimientos. Dale. Me encantaría. Sí. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Me encantó escuchar. Gracias por compartir tu experiencia cercana a la muerte. Es muy difícil. La gente, obviamente, a veces se las guarda, no las quiere compartir porque otras personas esperan otra cosa y se ponen agresivos, pero bueno, compartan estas experiencias, porque siempre va a haber alguien en la vida que va a ver, siempre. Y lo importante, por ahí se pueden guardar, quieren compartirla. Lo importante es hagan lo que recordaron en ese momento. Claro. No lo querés contar, bien, pero sé ese beneficio para el cual naciste en este mundo. Y claro que algún momento te va a dar ganas de contar de cómo llegaste a recordar, porque eres un pilar para vos mismo y al mismo tiempo te convertís en un pilar para la humanidad, para que otros se vuelvan pilares también y referentes en la humanidad. Qué bueno, qué bueno. Mejor cierre no le pudiste haber dado. Mejor, la verdad, gracias por tus palabras, gracias por vuelvo a decir, por compartir, gracias por tu tiempo. Soy muy agradecido del tiempo de las personas. Tiene mucho valor, mucho valor. No gracias. Le damos el valor que le tenemos que dar, me parece. Que te lo agradezco por compartir, por venir a contarnos tu experiencia. Y esto es para ayudar a la gente, siempre digo lo mismo, para cambiar esa visión de dolor, esa cosa que tenemos tan humana, de sufrir por todo, que es lógica, está bien, es nuestra parte humana, es así, nos hicieron así y por algo será, pero creo que un puchito que pongamos cada uno, como tu experiencia, pueden ayudar, aunque sea a una persona, que es lo que tú buscas. Un tips. ¿Crees que te dé un tips? Claro. Puede que la mente refute esta experiencia, sí. Pero igual se sintieron bien escuchando o estando. ¿Saben cuál es el tips? Pongan el volumen bien bajo o en mudo de este video y sientan. Se van a dar cuenta que a pesar de que no están escuchando nada, están sintiendo algo amable. Y usen, si sienten algo amable, esa amabilidad para salir al mundo y construir un mundo amable. O sea, no lo escuches. Escúchalo la primera vez. La segunda, no lo escuches y te vas a dar cuenta que se va a mover algo internamente. Aprovecha eso, salí al mundo y construí ese mundo amable.
Está muy bueno el tip, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Bueno, Ariel, muchas gracias. Un Gracias a gusto. todos por el apoyo, gracias por estar. Como siempre, sin ustedes, este canal y ningún canal de YouTube, que la idea es ayudar como me ayudaron a mí. Esa es mi idea principal. Dejen sus comentarios, sean respetuosos, les pido siempre lo mismo. Y suscríbanse, es gratuito. ¿Vos, Ariel, tenés algún canal que puedas compartir? Bueno, ¿Alguna web? Que, en YouTube, más allá que lo digas, perdón, más allá que lo digas, lo vamos a poner en la descripción del canal. en YouTube me pueden buscar como Alineación Consciente. Tenemos nuestra web llamada también Alineación Consciente. Y en Instagram me pueden buscar como Alineación Consciente o Ariel Montserrat. Ahí estoy. Perfecto, lo vamos a agregar después en la descripción del video, no del canal, del video, para que lo puedan contactar. Ariel, muchas gracias a todos. Un Nos gusto. estamos viendo Gracias. pronto. Gracias. Muchas gracias.